Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 9 de agosto del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Apoyo a la investigación en salud y va a ser impartida por el licenciado maestro en ciencias Sergio René Aguirre Sepúlveda. El licenciado Aguirre es licenciado en matemáticas, egresado de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Hizo maestría en estadística en el Colegio de Postgraduados en Chapingo, México. Hizo maestría en informática en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Luego de 10 años de experiencia como consultor en optimización matemática para empresas industriales como Gamesa, De Acero, Cemes, Calvac, Vitro, etc. También desde 1997 es fundador y CEO de Bioestadística SC. La misión es colaborar con organismos de investigación en salud para ayudar a mejorar los índices integrales de salud, asistirlos en programas de investigación para la implementación de tratamientos médicos nuevos, efectivos y más accesibles. La visión es alcanzar el primer lugar en Latinoamérica en la especialidad, meta cumplida en el año 2010, y el próximo objetivo es llegar a ser uno de los 10 primeros lugares a nivel mundial en bioestadística. Es un gusto para mí cederle la palabra al licenciado Sergio Aguirre. Adelante, licenciado, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctor. Qué amable, y saludos a todos los asistentes. Es un gusto compartir unos minutos con ustedes. Voy a iniciar la presentación. Permítanme un momento. Muy bien, ahí la pueden ver. Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues mi idea es dedicarles unos 10, 15 minutos a hacer una presentación de lo que hacemos nosotros y cómo podemos apoyar a los investigadores en salud. Nuestra empresa pues ya tiene 25 años, nació en Monterrey, Nuevo León, pero ahorita pues ya atendemos a 9 países, entre ellos Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y los demás son de Latinoamérica. Desde el 97 pues atendemos instituciones, desde el 2010 somos como decía el doctor, la número 1 en Latinoamérica en el área de estadística médica, especializada en esa área, obviamente. Y bueno, pues somos un grupo de asociados con diferentes especialidades que ahí se muestran en pantalla, matemáticas, estadística, etcétera, ¿no? También obviamente hay médicos junto con nosotros en el equipo de consultores para la cuestión de la interpretación de resultados y de lo que pide el cliente, ¿verdad? Nos lo traduce en lenguaje que los estadísticos podamos entender, y también obviamente interactuar con el cliente, en los clientes médicos. Ahora, no somos novatos, realmente no nomás aplicamos las técnicas estadísticas que ya existen, sino que tenemos la capacidad de generar teoría y metodología propia que publicamos en más de 24 revistas a nivel mundial, en más de 8 países. Aquí se puede apreciar cómo fueron naciendo los clientes de nuestra empresa. Obviamente México desde el primer lugar en el 97.
y luego Estados Unidos en el 2004, etcétera, ¿no? Panamá en el 2005, Argentina 2007, Colombia 2008, Perú 2008, Alemania 2010, Inglaterra 2011 y Chile ha sido el último en el 2022. Y bueno, pues estamos incursionando en otros países con la idea de ser más globales todavía. O sea, no somos no tenemos complejo de inferioridad. Yo siempre les digo a mi gente que los estadounidenses y los europeos no tenemos nada que pedirles a ellos en cuanto a tecnología de estadística. La única diferencia que tienen ellos con nosotros es que ellos tienen una muy grave deficiencia de pigmento en la piel, ¿verdad? Pero bueno, eso se puede corregir casándose con una mexicana, ¿verdad? Nuestra misión, pues, es colaborar con las instituciones latinoamericanas para mejorar los índices de salud integral de nuestros países. Claro, atendemos a países de Europa también, pero eso no está dentro de nuestra misión, ¿verdad? Ellos nada más contribuyen a reforzar más la empresa económicamente, ¿no? O sea, hay ingresos también por ese lado. Pero nuestro enfoque está en Latinoamérica exclusivamente. Como decía el doctor hace rato, nuestra visión es estar entre los 10 primeros lugares a nivel mundial. Y pues no pensamos que sí podemos llegar porque los consultores que tenemos es gente muy reconocida a nivel internacional. De hecho, han sido invitados a dar conferencias a Europa, Estados Unidos. Y si a nivel individual han llegado muy lejos, pues en equipo podemos llegar más lejos aún. Como les decía, no nomás no nomás aplicamos lo que ya existe, sino también cuando una técnica estadística no existe, la desarrollamos entre nosotros. Y ahí se ve dónde publicamos nuestros desarrollos. Esta página, estas revistas que aparecen ahí, no es donde publican nuestros clientes. O sea, nosotros le ayudamos a nuestros clientes a publicar en revistas médicas, ¿no? Pero estas no las puse aquí. Aquí es donde publicamos nosotros como equipo, nuestra gente, nuestros estadísticos, donde publican sus desarrollos de tecnología. Como podrán observar, pues son revistas pues, a nivel internacional de muy buen nivel. Este es nuestro organigrama. Tenemos 4 divisiones. La división de investigación cuantitativa, que es la más antigua, es la que aplica estadística. Luego sigue la de informática, fue la que nació después. Luego investigación cualitativa. Ellos no analizan datos, sino analizan audios y videos. Es otra tecnología muy diferente. Y la división de genómica y medicina integrativa. Este organigrama está tomado de nuestro sitio web. Ahí pueden darle clic a cualquiera de los rectángulos de este organigrama y aparece los currículums de la gente que lo compone. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues damos consultoría, hacemos desarrollos y cursos en las áreas que se muestran ahí a continuación, ¿verdad? Podemos colaborar desde el principio con el investigador. A veces nos piden afinar el protocolo, sobre todo las secciones que tienen que ver con estadística, la metodología que se usó, cómo se obtuvo el tamaño de muestra, qué tipo de muestreo se usó o se va a usar, etcétera. Y luego desarrollamos también bases de datos y expedientes electrónicos hospitalarios, ¿no? Las bases de datos pues, son la información que nos manda el cliente
y también podemos hacer integración de módulos estadísticos en instituciones de salud que ya tengan expediente electrónico. A veces el expediente electrónico muy frecuentemente en los hospitales lo tienen exclusivamente para cuestión administrativa. Pero en los hospitales pues también hay investigadores y ellos quisieran poder pues explotar la información que hay de los pacientes en el hospital. Entonces, integrando módulos estadísticos en su expediente electrónico, se pueden responder preguntas que los investigadores se planteen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué porcentaje hay de pacientes con esta patología? De los que se le aplicó este tratamiento, ¿cuáles mejoraron y cuáles no? Etcétera. O sea, se puede explotar no nomás la parte administrativa, que es con lo que usualmente se manejan los expedientes electrónicos, sino también la parte científica, ¿no? Y bueno, también determinamos qué tipo de análisis se va a usar, lo realizamos, elaboramos un reporte técnico y muy frecuentemente nuestros clientes quieren publicarlo. Entonces, les ayudamos en la redacción del artículo. A veces lo hacemos completamente el artículo. A veces ellos ya tenían un avance y nosotros nomás le damos una afinada en algunas secciones que es nuestra área de especialidad. Pero como quiera tenemos gente preparada para hacer el artículo desde el principio hasta el final. Lo mismo con el protocolo, ¿verdad? Y bueno, ahí nomás puse algunos ejemplos que no hubiera problema de confidencialidad. Son ejemplos muy antiguos. Obviamente ya pasó eso y ya se acabó el problema de la confidencialidad. Son de hace muchos años. Nosotros somos muy cuidadosos de esa parte porque firmamos convenios de confidencialidad con nuestros clientes de que no debemos de publicar la información que nos pasa, ¿verdad? Y eso viene con cierta vigencia, ciertos años de vigencia. Estos años pues ya pasaron, son de 20 y tantos años estos estudios. Y en cuanto a diseño de protocolos, pues ahí vienen varios ejemplos en los que intervenimos para desarrollarlos. Vienen 2 páginas. Bueno, si voy muy rápido me dicen. Ahí se ven algunos casos. Vamos a la siguiente página. Ahí vienen otros ejemplos de protocolos que hemos desarrollado. O ya se ha desarrollado a partir de cero o afinado en caso que el cliente ya tenga un buen avance del mismo, ¿no? Y bueno, ya yéndonos a cada división, en la de investigación cuantitativa, que es lo de estadística, pues esos son algunos ejemplos de aplicaciones que nos han pedido: estudios epidemiológicos, encuestas, muestreos, diseños experimentales, pruebas diagnósticas, análisis de datos longitudinales, metaanálisis, ensayos clínicos, análisis de riesgo, estadística en medicina basada en evidencias. Esta plática no la quiero hacer técnica porque de hecho yo no soy el experto en eso. Yo nomás creé la empresa y la voy desarrollando, ¿verdad? Pero para preguntas técnicas eso sí tendría que ser con algunos de nuestros consultores, porque ellos son los que son especialistas en eso. Y luego viene análisis de supervivencia, modelos lineales generalizados, técnicas multivariadas, y también damos capacitación en software estadístico como los ejemplos que muestro ahí, ¿verdad? SAS, SPS, etcétera, ¿no? Esa es la parte de algunos productos que manejamos en investigación cuantitativa, en esa primera división. En la de informática, pues manejamos las herramientas requeridas para hacer los expedientes electrónicos, para hacer los SRFs que se usan en los ensayos clínicos.
Usamos también el REDCap, que es un software que facilita mucho la creación de los SRFs. A veces nos piden que el SRF lo desarrollamos a partir de cero porque tiene ciertas características muy específicas que no se pueden reproducir mediante un software ya prefabricado. Y en otras son más estándares los requisitos y usamos el REDCap, que ya viene más avanzado y podemos reducir mucho los tiempos de desarrollo. También se hace a la medida, pero tiene menos flexibilidad que si lo hiciéramos nosotros desarrollado completamente. Usamos minería de datos, inteligencia artificial, programación en un lenguaje, algunos lenguajes por ahí, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalles porque son cosas muy técnicas aquí. El lenguaje R, el penúltimo que se muestra, es un lenguaje muy utilizado para hacer los análisis estadísticos, lo usamos mucho, nos lo piden bastante nuestros clientes, etc. Y luego investigación cualitativa, bueno, esto normalmente no lo usan los médicos, lo hemos usado más con el área de enfermería, pero también tenemos ahí varios productos que hemos estado utilizando con ellos. Y el área de genómica, pues esos son algunas de las áreas en las que podemos asesorar. Tenemos gente capacitada para ello, ¿no? Y bueno, ese es donde estamos ahorita, en San Pedro Garza García, que es una parte de la zona metropolitana de Monterrey. En esa torre es donde tenemos las oficinas, en el piso 19. Bueno, pues con esto termino mis minutos de exposición. Estoy disponible para preguntas o comentarios que tengan con toda confianza. Recuerden, no vamos a entrar en cosas técnicas porque eso no soy yo el indicado, ¿verdad? Pero estoy a su disposición. Adelante, cualquiera que tenga alguna pregunta. Si nos hace favor de dejar de compartir la pantalla. Sí, claro. Gracias. Listo. Bueno, definitivamente que me quedo admirado con la capacidad que tienen. Prácticamente tienen todas las opciones para investigación. Y es muy interesante porque México es un país la investigación es tan incomprendida. Hablando de la investigación en medicina, es casi exclusivamente el 1.5% del resto de las investigaciones. Y de ese 1.5%, el 80 o 90% son investigaciones hospitalarias o de laboratorios farmacéuticos con aplicaciones muy específicas en áreas de influencia para los medicamentos que producen, y casi no hay investigación de primer contacto, o sea, la medicina extrahospitalaria, la medicina social. Y viviendo en un país como México, que es un país de enfermos, un país que tenemos obesidad, un país que tenemos diabetes de las tasas más altas, el primer lugar consumidor de bebidas azucaradas, y con una serie de problemas y conflictos en los que vemos pues que nos hace falta información. Ahora mismo en tiempos pandémicos nos preguntamos mucha gente, bueno, y de esa gente que murió, ¿cuántos niños quedaron huérfanos? De esos niños que quedaron huérfanos, ¿cómo se mantienen? ¿Quién se hace cargo de ellos? En fin, una serie de situaciones que preocupan a muchos de nosotros y que por razones de presupuesto, pues no podemos abarcar. Ustedes tienen toda una infraestructura. Y me imagino, por lo que yo vi en su presentación, que pues sus clientes son gente que tiene una capacidad importante desde el punto de vista económico y que tiene pues unos objetivos muy claros, específicamente los laboratorios farmacéuticos. Y hay unas empresas internacionales que se dedican a mercadeo e investigación, como Quintiles,
como GLG, o sea, Gerson Roman Group, que son internacionales, pero que básicamente utilizan dentro de su infraestructura a gente que pagan por tiempo de asesorías sobre los tópicos que les están pidiendo para realizar protocolos, para oír opiniones, hacer un diagnóstico situacional, o por ejemplo en el caso de Latinoamérica, laboratorios que están interesados cómo se puede mercadear ciertos productos, qué precios le pueden poner, etcétera, cosas de ese tipo. Y nosotros que somos médicos en la práctica, pues nos preocupa mucho la información porque recibimos mucha información de Estados Unidos, de Europa, las tendencias y pues aunque no queramos, nos hemos globalizado también, no solamente en información, sino que pues estamos importando de alguna manera investigación que se hace de manera internacional y yo no sé si participa en México. Entonces, a mí me gustaría saber si el gobierno de México o de Nuevo León o de Monterrey o algo, son clientes de ustedes o les han pedido algún tópico en específico de investigación en México. Sí, hemos hecho algunos estudios. Ya hace rato que pasó eso, pero sí les hemos apoyado al gobierno de Nuevo León. Y bueno, en el caso de, no es gobierno, pero es casi gobierno, el IMSS, etcétera, sí nos han pedido bastante asesoría. Son de nuestros clientes frecuentes. Y nomás para aclarar un punto que usted comentó, doctor, que nuestros clientes tienen que tener una capacidad económica muy fuerte. No necesariamente, o sea, nosotros también atendemos, por ejemplo, a tesistas de doctorado que están haciendo su tesis y necesitan un apoyo ahí. Y pues normalmente un estudiante pues no es así, no está nadando en dinero, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es les damos precios más accesibles para que puedan salir adelante de su estudio. Muchas de las maestrías, doctorados, especialidades o subespecialidades médicas les piden un estudio de investigación dentro de su formación final para darles o otorgarles una cédula y título de ese grado estudiantil. Diciendo que las maestrías y doctorados es un título universitario. Ustedes, por ejemplo, ayudan en la asesoría de estas maestrías y doctorados. Sí, de varias maestrías nos han pedido que les demos algunos de los cursos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la U de Nuevo León, etcétera. Sí nos han llegado a pedir eso. Hay una gran cantidad de estudios que se hacen de investigación de todo tipo, sea prospectivos, comparativos, epidemiológicos, etcétera, pero que no se publican. O sea, simplemente se hicieron por un motivo específico, por ejemplo, en el caso de maestrías o doctorados, pues una vez que egresan y les autorizan esa maestría o doctorado, ni siquiera la publican. Igual sucede todavía en algunas universidades que se tiene que hacer tesis y los trabajos no se publican. Y vemos tristemente en congresos donde hay estudios de investigación que se llevan y vemos grandes deficiencias metodológicas, algunas son de edición y cosas de ese tipo, y pues vemos que no son publicables. Comparando un poco, el congreso aquí más grande de pediatría reúne entre 6,000 y 7,000 congresistas. Es una barbaridad. Y no hay arriba de 100 trabajos de investigación, lo cual parece muy incongruente con la cantidad de congresistas. En España, más o menos es la mitad, hay 3,500 congresistas y hay 1,800 trabajos de investigación. Entonces, verdaderamente el problema en la organización del Congreso es revisar los trabajos de investigación porque metodológicamente están bien y están esperando turno
en las diferentes ediciones de revistas para ser publicados. Entonces, creo que hace falta comprender por parte de la gente que hace licenciatura, la gente que tiene rangos de autoridad para tomar decisiones, que tome una decisión en base a un estudio de investigación, no nada más por ocurrencia o a mano alzada o cosas de ese tipo, que no tiene nada de aspectos científicos. ¿Y cómo ve usted la investigación? Me gustaría que, si es posible, nos dijera, porque cuando hablamos de Monterrey, pues Monterrey prácticamente es Nuevo León. O sea, está concentrado en Nuevo León, pues prácticamente en Monterrey. No dudo que haya ciudades importantes, pero por ejemplo en Veracruz hay 5 ciudades importantes y 20 ciudades intermedias, y hay una universidad, tiene 5 campus en diferentes ciudades grandes del estado de Veracruz. En Monterrey, pues es prácticamente el corazón importante que hace latir a Nuevo León. Y sin embargo, vemos que es un estado que tiene pues un alto producción económica, que son muy entusiastas con ideas y proyectos y van para adelante. ¿Cuál sería en sí, cómo considera cómo está la investigación en Nuevo León y cómo está la investigación en México comparado con otros países? Es una buena pregunta. Espero no ser muy tendencioso, pero al menos lo que he observado es que aquí en Nuevo León se hacen bastante investigación. Tenemos bastantes solicitudes de proyectos aquí. Sin embargo, hay otras ciudades que también están muy activas, ¿no? Bueno, no se diga la Ciudad de México, pero también en Guadalajara y en otras ciudades que tienen mucha infraestructura para hacer investigación. Desafortunadamente nosotros no estamos tan diversificados como están ustedes ahí en Veracruz. Sería muy deseable que estuviera más repartida la ciencia y la actividad científica y educativa en varios lugares del estado, pero casi todo está en la zona metropolitana, excepto una que otra excepción por ahí. La zona metropolitana pues aglomera como unos 5 municipios, ¿no? Monterrey, San Pedro, etcétera, ¿no? Pero es una ciudad grande realmente, o sea, entonces ahí está concentrado casi toda la actividad, pero sí sería bueno diversificarlo un poco más, pero al menos en nuestro estado no va a ser muy factible eso. ¿Y cómo considera el nivel de investigación de México con respecto a países latinoamericanos y no latinoamericanos? Bueno, y también espero no ser muy tendencioso, pero lo que he observado es que México no tiene nada que pedirle en cuanto a calidad de investigación al resto de países latinoamericanos. Creo que andamos en buen nivel. Al menos lo hemos comparado contra nuestros clientes que tenemos en otros países. Andamos en buen nivel y bueno, obviamente con respecto a Estados Unidos y Europa, pues sí tenemos menos investigación en volumen y en calidad. No me atrevo a decir que tengamos menos, ¿verdad? Pero cuando menos en volumen sí. Pero lo que es en volumen y en calidad en Latinoamérica, pienso que no tenemos mucho que pedirle a otros países. Muy bien. Pues yo creo que es una nueva visión, una nueva oportunidad para, pues yo diría, las clases de licenciaturas hacia arriba, la posibilidad para instituciones que estén interesadas en la mejora continua, para la administración de recursos humanos y físicos, de cómo administrar correctamente lo que tenemos para dar lo mejor
en servicio, en calidad, etcétera, pues todo se basa en investigación. ¿Considera usted que el futuro cercano de México, ahorita estamos en tiempos de que se cambia la visión de las cosas dependiendo quién está gobernando, cómo quiere hacer las cosas, y la investigación en muchas ocasiones pues simplemente se hace a un lado porque siente que hay otras prioridades? ¿Cómo siente usted dentro de un paquete de necesidades en el país, en Nuevo León, en la República Mexicana? ¿Cómo ve el lugar de la investigación? Perdón, ahí no. ¿Usted dice con respecto al nuevo gobierno o no entendí muy bien la pregunta? No. Con respecto a los cambios de políticas de gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, pues vemos que no solamente hay mala opinión de universidades, sino que además se les baja el presupuesto, se les baja el presupuesto a los institutos de investigación, se le baja el presupuesto a institutos tecnológicos, se deja de apoyar a estudiantes de maestrías y doctorados. Bueno, todo eso pues, va a impactar en la investigación. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Sí, hemos notado que en cierto tipo de clientes, como universidades, se ha reducido algo la demanda que teníamos antes. Antes sí tenían bastante presupuesto dedicado a eso, ahorita ya no tanto. Y pues lo que hemos hecho es, hemos atendido a otro tipo de clientes como farmacéuticas, etcétera, ¿no? Pero, digo, no en todas las universidades están limitadas, o sea, algunas sí tomaron sus precauciones y tienen el presupuesto para eso. Bien. El tema de la plática es la investigación con respecto a la salud. Y me interesa mucho esto porque pues, la salud es uno de los derechos de cualquier país, de los derechos humanos. Y es obligación de los gobiernos de cada uno de los países garantizar esos derechos a la salud. Y entiéndase por salud, pues hacer promoción de la salud, atención de padecimientos, vigilancia de crecimiento y desarrollo, predicción de enfermedades y control de enfermedades para favorecer una longevidad mejor, o otra serie de circunstancias con respecto a qué es lo que va a suceder. Entonces, a mí me gustaría saber, en opinión de usted, ¿cómo ve qué tanto hay de apoyo? Y lo digo porque, por ejemplo, los mejores años de inversión en salud en México fueron por ahí de la década de los 70, que se invirtió el 5.6% del Producto Interno Bruto. Y situación que no llegó ni siquiera a ese nivel en tiempos pandémicos en el 2020 y 2021. Y solamente se invirtió el 1% en tiempo que no trabajaba la gente, porque esos porcentajes varían según la producción del Producto Interno Bruto. Y no producía la gente, y nada más invirtió tan poquito en la salud. Digo, me parece poco porque pues creo que todos nos dimos cuenta que hacían falta reactivos para hacer diagnóstico de COVID, que hacían falta materiales de protección, que hasta la fecha hay falta de medicamentos, y bueno, una serie de cosas, ventiladores en su momento y toda esta serie de cosas. Y yo digo, bueno, ¿por qué teniendo tantos recursos, por qué nos invirtieron? Y dentro de esa inversión, de investigación y saber qué fue lo que pasó. Por ejemplo, poniendo cuestiones estadísticas y de investigación, ¿no? Utilizando la pandemia, hay unas cifras oficiales que están muy lejos de las mismas cifras del registro civil por causa de muerte. Y hay una subestimación de casi el 100% de las cifras actuales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está fallando ahí? Bueno, pues el método que se está utilizando para recoger los datos y llegar a conclusiones que nos den cierta certidumbre y una planeación de qué es lo que tenemos que hacer. Para eso sirve la investigación. O sea, la investigación sirve para resolver problemas, para contestarnos dudas,
para esclarecer lo que parece oscuro y que no sabemos por dónde vamos. Bueno, pues vamos a hacer una investigación y vamos a entender qué es lo mejor que podemos hacer. Entonces, hablando de este tiempo pandémico, ¿cómo siente usted, siendo una empresa de investigación, cómo siente usted la investigación en México en salud, en lo que compete a la salud de los mexicanos? ¿Está baja? ¿Está en término medio? ¿O está bien, en un nivel suficiente de investigación? Porque la población en general tenemos muchas dudas y no vemos reportes de nada. A lo mejor existen, no lo sé, simplemente que no los hay públicamente. Sí, pues bueno, sí hemos notado una cierta reducción en las solicitudes de investigación de instituciones mexicanas, sobre todo las que están ligadas a presupuestos del gobierno. Tiene usted razón, o sea, sí se redujeron los presupuestos para todo el área de la salud, ¿no? Y en un momento en que lo necesitábamos mucho, que era en la pandemia. Eso pegó bastante. Pero bueno, no hemos notado demasiada diferencia nosotros. Sí notamos un poco que bajó aquí en México, pero pues hemos atendido a otros países y hemos seguido adelante. Pero tiene usted razón, sí se redujo algo la actividad de investigación aquí en México, ahora en estos últimos años. Una ocasión hace mucho tiempo en una conferencia que vi en Nueva York, y estoy hablando de hace más de 40 años, una de las cosas que decía el ponente en ese momento es que cada peso o cada dólar invertido en investigación ahorraba en proporción de 10 a 100 dólares. O sea, por cada dólar invertido para investigar, se ahorraba entre 10 a 100 dólares, así de esa brecha tan gigante. Y entonces alguien le preguntó que cómo era posible eso. Sí, porque el peor gasto que se puede hacer es hacer los curas por ocurrencia. ¿Por qué? Pues no te garantizas ningún resultado. Entonces, ese es el peor gasto, el que no sirve para nada. Entonces, el hacer investigación es una manera de administrar el conocimiento y el dinero para hacer las cosas bien o lo mejor posible. Por eso es tan importante la investigación y tanto el título. Estamos todavía con tiempo. No sé si usted pudiera comentarme los proyectos que tiene la empresa de bioestadística ahorita en la actualidad o a futuro. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos convenios de confidencialidad. No podría comentar de proyectos muy recientes. Por eso puse unos ya muy antiguos para que no hubiera ese tipo de problemas. Somos muy cuidadosos de esa parte. Sí. Sé que hay muchos proyectos que tienen contratos de confidencialidad. Yo he participado en alguno y me he llevado frustraciones tremendas. Por ejemplo, hice un estudio de investigación acerca de un medicamento de utilidad para tratar la rinitis alérgica. Y esa fórmula la tenía el mismo laboratorio con dos nombres diferentes. El estudio ya terminado no se pudo publicar porque en 2 años no se pusieron de acuerdo quién iba a poner la marca registrada. Y era la misma SAT y del mismo laboratorio. Una vez que se pasó ese tiempo y que yo ya no tenía compromiso de confidencialidad, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues tú públicalo así con el nombre que tú creas. Yo, no, pues ya no se va a publicar. ¿Por qué? Pues el estudio ya no sirve después del tiempo que pasó. Creo que hay muchas tendencias o muchas inquietudes en la gente que investiga, en la gente que quiere la investigación con fines comerciales o con fines políticos o con el fin que quiera, y eso podría traer algún tipo de modificación, manipulación, un sesgo para la investigación. ¿Cómo están los controles de credibilidad de las investigaciones que ustedes hacen? Porque hay un sistema internacional del compliance
¿no? Que usted mencionó ahorita algo ahí con lo de confidencialidad, ¿no? Pero los protocolos que se aprueban para investigarse, ¿se modifican en el transcurso de la investigación? Sí, a veces hay que hacerlos algunos afines, hay que corregir algunos detalles que no, para que cumplan con los requisitos que se piden para los protocolos, ¿no? Pero sí sufren cambios en el transcurso. ¿Cómo funciona la empresa que usted dirige de estadística? Por ejemplo, a mí se me toca hacer un estudio, les presento un protocolo, un borrador del protocolo, y se me antoja pensar hacer un estudio multicéntrico en diferentes ciudades que rebasen 250,000 habitantes y estudiar a los niños de su peso, su talla, su índice de masa corporal, su nivel socioeconómico y pues algunos detalles ahí básicos de qué es lo que comen, qué es lo que más consumen, cuál es el grado escolar de los padres. A lo mejor con eso nada más se pueden sacar 20 estudios de investigación con esa información. Pero la pregunta para mí es, ¿por qué no se hace un estudio así? Si tenemos un problema tan serio en México con la obesidad infantil y que nos va a hacer gastar una gran cantidad de dinero tratando muchachos jóvenes de 30 años que se van a estar infartando y van a tener enfermedades de viejos simplemente porque alguien no tuvo la manera de garantizar científicamente que se hiciera algún cambio, alguna modificación en estos hábitos desde el punto de vista social y familiar, para que esa gente con ese pronóstico tan malo, pues mejorara. Porque estamos hablando del futuro de México, de la gente que va a manejar México. Que va a costar dinero si no hacemos algo ahorita para modificar esa tendencia. En su opinión, ¿quién considera que debería de hacer un tipo de estudio así que dijéramos, nosotros tenemos este problema en México? Porque además, si tenemos obesidad en México y somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil, ¿por qué no se está investigando por alguien? ¿Quién, en su opinión, debería de ser el que debería de investigar esa situación? Sí, pues yo pienso que pueden ser varias instituciones. Una es la Secretaría de Salud, otro es el IMSS, el ISSSTE, las instituciones así globales que tienen mayor número de pacientes para poder hacer estudios pues, más potentes, más conclusivos, ¿verdad? Obviamente, como todo el mundo sabemos, entre mayor sea la muestra, los resultados son más poderosos. Hay menos índice de error. En el sexenio pasado, uno de los planes que había era de salud. La Secretaría de Salud hizo un convenio con la Secretaría de Educación y hicieron un convenio para hacer promoción de la salud. Hasta ahí todo está muy bonito y muy bien, porque hablando de puras primarias y secundarias, estamos hablando de 35 millones de mexicanos. Entonces, es una barbaridad, es un mundo de información y hacer simplemente un muestreo, pues ya da muchísimos datos interesantes. Pero, y se llamaba así, Escuela Sana, escuela o algo así, no recuerdo en este momento, pero pues se abortó ese plan. Me parecía bastante bueno, porque estaba aunado la investigación con una serie de actividades para estar checando los índices predictivos, detectores de sobrepeso y obesidad. ¿Usted considera que a lo mejor si hiciéramos un proyecto de esto, alguien podría financiar un proyecto así? Sí, yo pienso que sí. O sea, lo ideal sería que fuera el mismo gobierno, ¿verdad? Ya sea estatal o federal. Pero en el peor de los casos que salgan con alguna negativa o peros o trámites burocráticos, etcétera, excesivos, pues están organizaciones como la OPS, o sea, que son internacionales que también les interesa a veces o muy frecuentemente hacer estudios a nivel nacional. ¿Y ellos tienen presupuesto para financiar este tipo de estudio? Sí, sí. Bueno, pues eso suena muy interesante para mí. Pues yo quisiera pedirle pues un mensaje, prácticamente de despedir, que usted nos quiera dar acerca de cuáles serían sus conclusiones
de su presentación el día de hoy. Gracias. Bueno, pues las conclusiones son que es muy cierto lo que dice usted, doctor, de que por cada dólar que se invierta en investigación, eso reditúa en muchos más de beneficio, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia de vida a la investigación en salud. Pues es lo más importante que tenemos, la salud. Más que eso no se me ocurre alguna otra cosa. Sí, efectivamente. Si no se tiene salud, no se puede aspirar a más cosas. Tiene toda la razón. Pero sí, vamos. Yo pienso que hay que redoblar los esfuerzos para apoyar la investigación en salud. Siempre hay, o sea, a veces nos tocan investigadores que dicen, es que no tengo el recurso para pagar los honorarios de ustedes. Entonces yo ahí le digo, bueno, a ver, es nomás de pensar es nomás de que usted piense, ¿a alguien más en este mundo le interesa lo que yo estoy haciendo, el estudio que yo estoy haciendo, o soy el único? Es muy difícil que sea el único, ¿verdad? Al tratar de responderse esa pregunta, uno dice, pues le puede interesar a tal institución, sea pública o sea privada, etcétera. Bueno, entonces ya nomás es cuestión de contactar a esa institución y decir, oye, yo quiero hacer un estudio sobre eso. ¿Te interesa que lo hagamos? No, pues que sí. ¿Puedes aportar el presupuesto? No, pues que sí. Y bueno, pues ya a darle para adelante, ¿verdad? Siendo usted un personaje innovador, haber creado esta estadística, se me ocurre pensar, porque ha sido plática entre amigos, que decimos, bueno, ¿cómo es posible que se hace viral con las redes sociales una serie de informaciones que son absurdas, son negativas, son unas fake news? Bueno, y no tenemos un contrapeso de todas esa información o infodemia de la que estamos sufriendo, pues simplemente porque a lo mejor no ha habido la voluntad de tener un colegio de certificación científica y que en ese colegio de certificación científica, que debería estar financiado por alguien, dar credibilidad y postura acerca de las tendencias en información masiva. O sea, dicho de otro paso, voy a mencionar como ejemplo el famoso óxido de cloro como preventivo y curación del COVID, que tuvo una gran difusión, etcétera. Y una que otra persona hablaron ahí en contra de eso, pero era una situación muy popular y como que nos hacía falta tener un organismo que dijera, bueno, ese óxido de cloro que tienen, hicimos una revisión científica y tiene tantos estudios, algunos médicos, otros no médicos, estos se ajustaron a un patrón científico, etcétera, su grado de credibilidad es tal, etcétera, y la recomendación que damos este comité científico es que no sirve para nada. Entonces, a lo mejor podría ser hacerse viral también en las redes sociales y tener un contrapeso de la infodemia que sufrimos, la mala información, y que formaría parte muy importante, pues, la bioestadística. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo pienso que, bueno, tal vez una organización que pudiera hacer esa actividad que usted comenta, que me parece muy importante, pudiera ser COFEPRIS, pero no sé si le corresponda o no. O sea, fue la primera que se me vino a la mente, COFEPRIS, pero si no es COFEPRIS, pues alguna similar que certifique o refute las afirmaciones que se hacen así alegremente, como usted bien lo dice, ¿no? Mucha gente, hubo muchas fake news ahora, ha habido todavía en la pandemia, y pues es muy importante que se validen o se refuten. Pero yo creo que necesitaríamos un organismo de validación científica que fijara una postura ante las situaciones
ya sea en la práctica, en el dicho, en la difusión, en lo que es popular, etcétera, etcétera, y decir, bueno, mira, tú dices esto, aquel dice esto, y todo, mira, ¿cuál es la postura del que por obligación tiene la necesidad de investigar lo que está sucediendo y qué valor científico tiene para que se fije en una postura de ese colegiado, como se le quiera llamar, de validación científica? Y considero que debería de estar ahí dentro de ese organismo, pues un organismo de bioestadística. ¿Por qué? Pues sería el encargado de hacer una revisión o un estudio de investigación, llegar a conclusiones de algún tópico que esté ahí en la duda de alguien o en la necesidad de conocimiento. Es correcto, totalmente de acuerdo. Pues entonces creo que todavía nos hace falta todavía mucho en México. Yo admiro verdaderamente la capacidad que ha tenido usted para desarrollar una empresa que cubre una gran necesidad en todas las áreas, en todos los sistemas, en cualquier gobierno, en cualquier institución, en cualquier población. La necesidad de investigar es fundamental. Y la necesidad de investigar relacionado con la salud, pues una prioridad, porque si no, ¿qué vamos a hacer si ni siquiera nos mantenemos sanos? Entonces, me parece plausible, le admiro y le felicito por esa razón. Sin embargo, creo que tenemos áreas de oportunidad en México, porque estamos todavía un poco cortos. A lo mejor necesitamos en un futuro cercano, ojalá y sea lo más cercano posible, pues tener un organismo de certificación o validación científica. ¿Por qué? Pues porque vemos que en la televisión dicen cosas y la gente lo cree. Y vemos que alguien dice cosas y lo cree. Y alguien más saca otra cosa y lo cree. Y somos muy crédulos y muy cálidos. Y necesitamos ir creando en la población un poco de sensatez, ir a lo más elemental posible, y si se puede, ir creando una mentalidad con bases científicas. Esto es, eso que dices, ¿cómo lo compruebas? ¿Cuál fue el método? ¿A qué conclusiones se llegaron? Y tomar decisiones en base a eso. Pues yo quiero pedirle, nuevamente creo que ya lo había hecho, pero le quiero pedir nuevamente, licenciado Aguirre, pues un mensaje final para que cerremos esta transmisión que me ha parecido maravillosa. Sí, gracias. No, pues nada más que es agradecerles a los asistentes su tiempo y pues estamos a sus órdenes en lo que requieran, con todo gusto del mundo. Muchísimas gracias. Yo antes de concluir quiero decir que la investigación no es nueva, no es novedosa. La investigación ha existido en la historia de la humanidad. La única diferencia es cómo se le ha puesto la nomenclatura. Pero todos nosotros, el ser humano es un investigador. Y es un investigador desde que nace una duda. Dice, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo pasó esto? Y después desarrolla una hipótesis, pues debe de ser por esta razón. Luego, un proceso para comprobar lo que está diciendo. Y todo. Entonces, todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad tiene una base científica, que se basa fundamentalmente en la observación, en las ideas y la comprobación de ellas. Les invito a que reflexionemos dentro de nosotros que todos somos investigadores y todos tenemos necesidad de conocimiento. Y la única manera de tener conocimiento demostrable es con la ciencia. Yo le quiero agradecer al licenciado Sergio Aguirre, maestro en ciencias, su participación a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a usted, doctor, y a ustedes como auditorio.